Como me presentaron, yo llevo como 25 años enseñando Derecho Constitucional en la Universidad de los Andes. Soy un hijo de la Constitución de 1991. Cuando estudiaba Derecho me tocó el tránsito constitucional, fue una de las personas que salió a las calles como parte del movimiento de la séptima papeleta y por lo tanto pues he estado siempre enseñando esta constitución política y su efecto en la vida cotidiana de Colombia, que es un poco lo que voy a tratar de hacer acá. Mi presentación tiene tres partes. La primera parte busca explicar un poco cuál ha sido el efecto de la constitución política en los colegios de Colombia. El segundo punto tiene que ver con cómo la Corte Constitucional de Colombia se ha aproximado al tema de las adicciones de estudiantes y en general al consumo de drogas en los colegios. Y la tercera parte es un punto un poco más especializado que tiene que ver con cómo la Corte Constitucional ha controlado el poder de los colegios de sancionar estudiantes en general por cualquier conducta, pero en particular en relación con las adicciones. Entonces esto supongo como… Bueno, el título de la conferencia, y esto es una cuestión que discutimos con Germán, es esta idea de sujetos indeseables del consumo de drogas y derechos fundamentales en los colegios de Colombia. La idea de que, por qué esta idea de sujetos indeseables la voy a explicar un poquito más adelante, porque es una cuestión que es propia de nuestro país frente a cierto tipo de personas que incurren en cierto tipo de conductas y cómo las hemos tratado y excluido históricamente, y luego eso cómo los colegios lo reflejan. Entonces la primera parte es… el título ya intenta transmitir la idea de que la Constitución Política de Colombia significó una transformación fundamental en un punto que quiero hacer énfasis y que está en el primer punto de la diapositiva, que es lo que yo he llamado la constitucionalización de la vida cotidiana. La idea de esos derechos fundamentales que están en la Constitución pues determinan los grandes casos de la vida nacional que resuelven el Congreso, fundamentalmente la Corte Constitucional. Uno los ve operando en esos casos que nos ponen a hablar como el aborto, la despenalización de la dosis personal, el matrimonio igualitario, todos estos casos. Pero para mí el efecto más impactante de la Constitución Política en estos ya más de 30 años de vigencia ha sido cómo la vida cotidiana de las colombianas y los colombianos se ha llenado de derechos fundamentales, cómo de alguna manera el lenguaje de los derechos se ha convertido prácticamente en una especie de forma de hablar en muchos lugares. Yo no creo que haya colombiano o colombiana en Colombia cuya vida cotidiana no haya sido tocada por la Constitución en alguna medida, o porque está en un colegio, porque ha sido estudiante de un colegio, o porque nos hemos tenido que enfrentar a una EPS, o porque tenemos problemas con el consejo de administración del lugar donde vivimos, y todos son esos lugares profundamente implicados con la idea de derechos fundamentales. Pero si hay un lugar que se ha convertido en el verdadero laboratorio de esta idea de que los derechos impregnan la vida cotidiana de Colombia, son los colegios. Yo creo que las disposiciones que tiene la Constitución en materia de derecho a la educación, de cómo regula el sistema educativo y luego la Ley General de Educación, determinaron por vía de estas nuevas ideas de cómo los colegios son una especie de pequeñas comunidades democráticas que replican en alguna medida a un nivel más micro las grandes dinámicas de la democracia en Colombia. Es decir, lo que pasa en los colegios es indicativo de muchas discusiones que luego se producen de manera mucho más amplia. Yo debo decir que los colegios en Colombia son, pues, eso es una diversidad, unos universos únicos, y eso es lo que hace el proyecto educativo institucional, los manuales de convivencia, y uno lo que ve fundamentalmente es como ha habido colegios que han entendido plenamente el mensaje constitucionalizador, pero hay otros, a mí me sigue sorprendiendo leyendo la jurisprudencia que tras 30 años sigan produciéndose casos que fueron resueltos en la primera mitad casi que de los años 90.
Y lo que el mensaje, una primera cuestión es que el lugar, la educación escolar, es un lugar que está lleno de derechos. Y ahí lo que yo apunto es que voy a simplemente mencionar, pues primero el derecho a la educación, luego el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad y el derecho al debido proceso. Me parece que esos son los que acabo de mencionar, son los derechos en los que uno ve girar la vida escolar por distintas medidas. Quiero pasar rápidamente a recordar que la idea, el derecho a la educación es el derecho central, y lo que se ha dicho reiteradamente es que es un derecho deber, ¿no? Que es un derecho que implica obligaciones también por parte de la comunidad educativa y particularmente de las y los estudiantes. Pero tal vez la cuestión central que ha determinado la Corte es que el derecho a la educación en el caso de niños, niñas y adolescentes pues es fundamental, y en esa medida pues lo que tienen que procurar los establecimientos educativos es preservar su continuidad. Entonces ahí hay toda una serie de decisiones sobre pagos de matrículas, continuidad del derecho, acceso al derecho. El derecho al libre desarrollo de la personalidad pues es famosísimo. Para algunos es una de las grandes, para otros, en otros centros pues a veces es el terror de las autoridades educativas, en que muchas veces se sostiene que en Colombia no se puede educar tras el libre desarrollo de la personalidad. Yo soy de una opinión distinta con la Corte Constitucional. Este es un derecho pues famosísimo, es un derecho que se establecieron sus pilares centrales a principios de los años 90. No puedo entrar en tecnicismos, pero la Corte Constitucional, de la mano de Carlos Gaviria Díaz fundamentalmente, estableció una idea de libre desarrollo de la personalidad muy poderosa, que lo hace equivaler a la autonomía personal, es la capacidad de autodeterminarse sin coacciones ajenas. Y los colegios han sido un lugar muy importante para desarrollar lo que significa el libre desarrollo de la personalidad. Segundo, pues al ser un derecho que lo que protege es la autonomía, es una versión muy liberal, muy clásica de la libertad, casi que decimonónica, y para los liberales y para Carlos Gaviria él siempre dijo, el puntal fundamental de este derecho es la educación. Uno necesita educarse para ser autónomo, y en esa medida los colegios pues cumplen una función central, pero también he entendido que las personas que están en colegios, dependiendo de su edad, pues son autonomías en formación, y eso determina unas particularidades de cómo se hace efectivo ese derecho en los colegios. Segundo, el punto central del libre desarrollo de la personalidad, el legado central de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es que lo que prohíbe fundamentalmente el libre desarrollo de la personalidad es lo que se denomina el perfeccionismo moral. Es que o el Estado o las autoridades impongan modelos de virtud que de ser incumplidos acarrean sanciones. Entonces, si ustedes se fijan, esa es la cuestión central que está tras la famosísima sentencia de la despenalización de la dosis personal del 94, tan controvertida, pero que la Corte ha defendido a capa y espada, y es que tras ese tipo de prohibiciones, pues sí, las personas que consumen tal vez no nos gustan, pero en una sociedad democrática no estamos, el rechazo no se funda ni en el disgusto, ni en la estética, ni en el reproche moral, sino en que si esos proyectos de vida disidentes pues no causan derechos a los derechos de los demás o al orden jurídico, pues eso es lo que defiende la libertad. La libertad en la visión de Carlos Gaviria, que está en la Corte, protege fundamentalmente no a las mayorías, sino a los disidentes. Y el derecho al libre desarrollo de la personalidad admite, esto es importante para el tema de adicciones, lo que la Corte denominó, también lo hizo Carlos Gaviria, lo que se llaman medidas de protección, que son lo que otros denominan ciertas formas de paternalismo. Esta decisión la tomó la Corte cuando dijo que la exigencia de portar cinturón de seguridad cuando uno conduce no violaba el libre desarrollo de la personalidad. La idea de las medidas de seguridad es, a veces se justifica limitar un poco la autonomía de las personas para protegerles la autonomía futura. Y eso ahora vamos a ver, tiene una dimensión importante en cómo lo que ha dicho la Corte sobre
los manuales la sanción que muchos manuales de convivencia de colegios establece para el porte, consumo y tráfico de sustancias psicoactivas en los colegios. De la otra cara de la moneda del libre desarrollo de la personalidad está la prohibición de discriminación, es decir, a mí no me pueden excluir del acceso, no me pueden discriminar, no me pueden excluir del acceso al derecho a la educación por conductas que yo he decidido autónomamente. El caso más importante en casos de colegios tal vez el embarazo de las estudiantes, ¿no? Que eso es fascinante, le estaba contando a Germán cómo los colegios desde la expulsión encuentra uno formas diferenciadas de excluir a las estudiantes embarazadas o porque las mandan a la casa y les dicen mejor no vuelva porque estamos muy preocupados con usted y el profesor va a su casa a enseñarle pero no vuelva, a ponerles una sudadera de color distinto, a todo tipo. Entonces el caso de las estudiantes embarazadas es yo no puedo excluir o discriminar a una persona que ha optado por el embarazo libremente. La intimidad de los estudiantes la menciono porque en el tema de adicciones vamos a ver, la Corte ha dicho cosas importantes sobre ciertas medidas que han tomado ciertos colegios frente a estudiantes con problemas de consumo de drogas y el tipo de exigencias que se le hacen a veces a ellos y a sus padres, y ciertas de esas exigencias pues implican meterse con la intimidad de las y los estudiantes, que la Corte ha dicho a los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la intimidad y debe ser respetado. Y por último, pues es importantísimo, eso lo desarrollaré, por eso puse sección 3 ahí, hacia el final de la conferencia, es el tema de cómo sancionan los colegios, cómo se determinan cuáles son las sanciones y luego cómo se imponen las sanciones. En eso hay toda una jurisprudencia pues muy nutrida de la Corte Constitucional. Ese es como el marco general constitucional de cómo los derechos han permeado esa vida cotidiana de los establecimientos educativos escolares en Colombia. Ahora bien, dentro de toda esa jurisprudencia de colegios de libre desarrollo de la personalidad, que tiene todas esas dimensiones importantísimas de apariencia personal de los estudiantes, que es en relación con el corte del pelo, el color del pelo, los piercings, los tatuajes, la falda, la media, la pestañina, todo, la dimensión de la diversidad sexual y de género. Hay dentro de esa jurisprudencia, no es mucha, pero son decisiones muy significativas de lo que significa la adicción, el consumo de drogas en los colegios. Y aquí comienzo por un punto, el primer punto, que tiene que ver con la idea de sujetos indeseables del inicio, y es que cuando la Corte Constitucional comienza ustedes van a ver que en Colombia durante mucho tiempo, y particularmente a principios del siglo XX, ustedes encuentran que existe una trilogía maldita, así lo llamo yo, y son los perversos por naturaleza. Personas que por su perversidad moral ameritan unos tratos sancionatorios particulares porque son intrínsecamente peligrosas más allá de los actos en que incurran. Y ustedes ven, los meten a las 3 categorías en el mismo saco, que son las prostitutas, los homosexuales y los drogadictos. Y las normas más importantes de eso es que ustedes la encontrarán en los antiguos códigos de policía, o sea, las prostitutas, además los tres personajes habitaban los mismos lugares y eran amigos, las unas y los otros. Y entonces ustedes encuentran, por ejemplo, es muy interesante los reglamentos disciplinarios de las fuerzas militares o el antiguo estatuto docente, decía, es falta disciplinaria de los militares mezclarse o relacionarse con prostitutas, drogadictos y homosexuales. Y el estatuto docente tenía lo mismo, uno no puede ser profesor si es homosexual, prostituta o drogadicto o se mezcla con homosexuales. Lo que quiero que vean ahí es que eso refleja un rechazo moral hacia unas categorías de personas que se estimaban intrínsecamente peligrosas. Y los drogadictos eran eso, había una falencia moral intrínseca que determinaba que eran delincuentes en potencia. Y ese peligrosismo, ese es el término técnico, pues es una primera cuestión con la que se ha enfrentado la Corte. ¿Y esto cómo ha surgido en los colegios? Colegios que, por ejemplo, no tienen la sanción de deporte, consumo y tráfico de drogas en el colegio, pero no está explícita,
dentro del manual de convivencia, pero los colegios inmediatamente entran en una especie de pánico moral apenas comienzan a ver que hay estudiantes que consumen y los sancionan sin estar la falta clarísimamente establecida en el manual de convivencia. Lo que digo es que la Corte, y en los paréntesis son el número de las sentencias de la Corte para quien quiera consultarlas posteriormente, pero fíjense que donde está hasta el 2011, es decir, relativamente hace poco, esos nerviosismos ante la presencia de estudiantes consumidores, de que requieren ser excluidos incluso si la sanción no está explícitamente establecida, refleja de alguna manera, lo que quiero mostrar es ese terreno que el consumo de drogas está imbuido de una cantidad de arcaísmos morales que lo rodea y que determina una cantidad de acciones desde el punto de vista sancionatorio. El segundo punto que es importante retener en esta relación entre derechos fundamentales y colegios es que en este caso, fíjense que aquí en los colegios ocurre una cuestión, es un tema complejo, ¿no? Porque por un lado, en el tema del consumo de estupefacientes nos estamos moviendo en ese marco muy general que es que en Colombia el consumo de dosis personales de sustancias psicoactivas no puede ser castigado. O por lo menos por el derecho penal, ni puede ser exigido por vía de las autoridades de policía. Ahora bien, eso cómo se traslada a establecimientos educativos que tienen una función formativa. Entonces, todo lo que ha intentado hacer la Corte es entender que se trata de autonomías en formación, que el tema de la dosis personal presupone que son personas adultas que toman esa decisión. La decisión del doctor Gaviria no contemplaba el tema de los colegios específicamente, pero lo que ha hecho la Corte es tratar de decir qué hacemos con estos estudiantes a quienes no pueden hacer por completo el argumento de que tienen el derecho fundamental a consumir personalmente con la función educativa de los establecimientos educativos. Ese es el problema y se los dejo a ustedes, operadoras y operadores que están en esta cotidianeidad. Ese es el punto, digamos, cuando uno va a discutir manuales de convivencia, creo que tiene que tener, digamos, cómo los diseña esta idea. Con relación con eso, la Corte ha sido clarísima y muy contundente, incluso desde el año 96, que es la primera decisión sobre este tema, de que el consumo de drogas, las adicciones de los estudiantes son fundamentalmente un tema que debe ser objeto de pedagogía y de educación. No es un tema primigeniamente disciplinario o punitivo. Y en esa medida la Corte ha dicho siempre, la vía pedagógica es la vía que la Constitución prefiere para el manejo de este tipo de problemáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que no le prohíbe a los colegios la sanción disciplinaria, pero genera una discusión sobre cuál es el papel que debe jugar la función disciplinaria dentro de este esquema, dentro del cual la educación es la vía preferida. Y fíjense, aquí cito textualmente, porque para que oigan las palabras de la Corte, es una sentencia del 96, en donde la Corte dice la represión no contribuye a la recuperación del adicto. Y yo pues dejo a los profesionales si eso es una… Ahora quiero que leamos a la Corte, yo siempre a veces oscilo si la Corte técnicamente desde la perspectiva de salud mental usa las palabras adecuadas, pero así lo dice y creo que transmite la idea interesante de lo que está en el corazón de cómo la Corte Constitucional se ha aproximado al tema de la adicción en el colegio. Los colegios, son laboratorios de la democracia y de los derechos y en esa medida la vía preferida para tratar el consumo es la educación. Ahora bien, si la vía preferida es la educación, obviamente eso no significa que no se pueda sancionar y uno lo que ve es que los manuales de convivencia de los colegios dentro de las faltas disciplinarias generalmente pues sancionan el porte, consumo y distribución de estupefacientes en los colegios. La Corte no ha prohibido que se haga. En una sentencia del año 2003 puso las reglas que me parece que son razonables, a mí lo podemos discutir después, a la luz de la idea general de que la represión no es la vía principal, pero que
si lo vamos a poner en los manuales de convivencia, ¿cómo podría ser esa sanción? Primero, lo que ha dicho la Corte es no hagamos y fíjense que esto no es lo mismo que todos los casos sobre apariencia personal. O sea, no es lo mismo que un estudiante sea sancionado por tener el pelo largo, o porque tiene piercings o porque tiene tatuajes, a que sea sancionado por consumir estupefacientes. No es lo mismo, no metamos entonces esa es la primera distinción. El consumo, el consumo y sancionar ciertos actos como porte, consumo o distribución dentro de los establecimientos educativos, la Corte ha sido cuidadosa en decir, no es la imposición de un modelo de virtud, es decir, no entra el colegio en la prohibición principal que impone el libre desarrollo de la personalidad, que es modelar personas conforme a visiones del bien de manera autoritaria. Lo que ha dicho la Corte es que eso, sancionar el consumo, obedece a una finalidad distinta, que es un problema de relevancia educativa, que es que está visto que, pues eso, que en los colegios se consumen drogas y eso puede implicar un problema de orden educativo. Y lo que ha dicho la Corte finalmente es que sancionar el consumo, prohibir el consumo, es parecido al cinturón de seguridad. Yo le estoy a usted limitando una dimensión de su autonomía, pero para que usted en el futuro pueda ser más autónomo. Por eso que estas reglas sean discutibles si quieren en las preguntas, pero lo que ha dicho la Corte es, la vía principal es la pedagógica y si se va a sancionar, pues estas son las reglas que toca hacer. Lo último, y es lo relevante, es que en muchos de estos casos pues hay relaciones de los colegios con profesionales distintos que tienen que ver que manejan las adicciones o el consumo de sustancias psicoactivas. Primero, este es un caso fascinante, yo creo que uno de los casos principales, y es cuál es el papel de los profesionales de la salud y qué se les puede exigir frente a una persona que consume o que es adicta. Y este era un caso de un muchacho que tenía problemas de adicción, el colegio los detecta, sus padres lo sabían, y el colegio sigue la vía pedagógica. Le dice, mire, yo creo que la solución aquí es que usted se retire, entre a un tratamiento y cuando usted pueda regresa y aquí está el cupo listo. Eso ocurre efectivamente, cuando el muchacho regresa, después de haber estado en una institución especializada, llega con un concepto de una trabajadora social que dice, el proceso fue muy bien, pero sigue necesitando acompañamiento de esta naturaleza, etc. Y el colegio dice, no lo puedo recibir porque el concepto de la profesional no me garantiza la recuperación total. Si usted quiere estar aquí, tiene que estar totalmente recuperado. Y la profesional responde, yo no puedo garantizar eso. No, científicamente o profesionalmente eso no es garantizable. Y el colegio no lo recibe, la Corte concede la tutela y dice, ese no es exigible. A los profesionales que trabajan en estos temas no se les puede exigir dar conceptos en el sentido en que el colegio o el establecimiento educativo lo requiera. Y la segunda es que la Corte pues, ha prohibido radical y absolutamente la exigencia de pruebas toxicológicas. A menos que el propio estudiante acceda a ellas. Pero no se las puede exigir por vía de la fuerza. Y no se puede excluir personas porque no se hacen una prueba toxicológica a la que no han accedido. Y esta es una dimensión de toda una línea jurisprudencial que tiene la Corte sobre exámenes médicos en general en una cantidad de ámbitos. O sea, ustedes saben que a una mujer no le pueden pedir una prueba de embarazo como requisito de acceso a un trabajo. No se pueden exigir pruebas de VIH como requisito de acceso a un trabajo. No se pueden exigir pruebas toxicológicas para mantener el derecho a la educación, a menos que él o la estudiante haya accedido de manera plenamente libre a la práctica de esa prueba. Y finalmente termino con este punto que ya es, como el tema se produce mucho y se mueve mucho en el tema de la sanción, ya vimos que la Corte
no tiene, digamos, su vía preferida es la vía educativa, ha dejado la posibilidad abierta de sancionar. Ahí vimos unas reglas específicas de por qué, si la sanción existe, en principio es viable bajo esas justificaciones. Pero lo que yo quiero entrar en una cuestión, y es cómo nuestra constitución política ha regulado muchísimo y ha limitado mucho el poder general de sancionar, desde el Estado a través del derecho penal y el derecho disciplinario de la función pública hasta los colegios. Y el mensaje central de la Constitución es que la sanción debe ser lo que se denomina técnicamente la última ratio para imponer orden social. Última ratio significa que es una medida subsidiaria, es decir, yo solo debería sancionar y establecer sanciones cuando otras formas menos intrusivas de la libertad de las personas han fracasado para resolver el conflicto. Y yo creo que aquí, y lo he dicho mucho en la universidad, porque la tendencia de nuestra época es a lograr igualdad, prevenir discriminación, a tratar de arreglar problemas estructurales castigando gente. Eso no funciona. Eso no funciona. Y que se suele decir en la discusión pública que esas son medidas de populismo punitivo, pues porque tenemos problemas sociales estructurales muy densos que se solucionan con política pública que es lenta en operar. Pero cuando una autoridad está enfrentada a ese problema, pues a veces la salida fácil es castigar, porque es fácil, porque es espectacular y porque me permite decir sí estoy haciendo cosas. Pero sancionar personas, ¿cuál es la relación entre el problema estructural del cual la sanción solo es la punta del iceberg? Yo creo que en el Estado es una cosa, a los políticos es una cosa, pero nosotros estamos en establecimientos educativos, escolares o universitarios, con misiones democráticas y educativos que no podemos olvidar. No es que no se pueda sancionar, la discusión que tenemos que tener es cuál es el papel de la sanción en un colegio. Y no podemos olvidarnos que siempre debe estar dirigida o fundada en un objetivo de orden pedagógico, eso es lo que digo yo. Esas son la Corte ha dicho reiteradamente que los colegios tienen el poder de sancionar y tienen un poder muy amplio para sancionar. Pero la Corte ha dicho, y esta es lo que se llama la doctrina, llamémosla así, de los foros. Según el tipo de foro, es mayor o menor el poder del colegio para sancionar. Entonces la Corte ha hablado de 3 tipos de foros: los foros educativos, los foros con proyección académica e institucional y los foros estrictamente privados. El foro educativo es el colegio. En ese lugar, o sea, la vida escolar propia en el establecimiento, ahí hay un poder más amplio de establecer sanciones. Los foros con proyección académica e institucional son, por ejemplo, las y los estudiantes que van a concursos, a cuestiones afuera del colegio, pero que implican representar el colegio. Ahí el poder de sancionar disminuye, pero se preserva. Y los últimos son los foros estrictamente privados, el comportamiento estrictamente privado de los estudiantes que no puede ser sancionado por el colegio. Eso no es de interés de los colegios. La regla, si se va a sancionar el consumo, el porte y la distribución de estupefacientes en los colegios, tiene que estar explícitamente establecido en el manual de convivencia conforme a las reglas que vimos anteriormente. Y la sanción que se imponga, pues tiene que ser una sanción proporcional a la conducta, ¿no? Es un principio básico. Y por último, bueno, muy bien. Y lo último es que pues la Corte ha dicho, si se imponen sanciones, los colegios tienen que seguir un debido proceso. El debido proceso opera con diversos niveles de intensidad, o sea, su máximo nivel de intensidad es el derecho penal, el castigo penal impuesto por el Estado. En los colegios pues hay una mayor laxitud y amplitud. No voy a entrar pero hay unos puntos mínimos que deben seguir los colegios para imponer sanciones. Y finalmente termino con esta, la dejo ahí para que ustedes lean. Es una sentencia del 96, ya la había citado, pero creo que deja
No sé el lenguaje técnico de la Corte para referirse a estos fenómenos, pero creo que transmite muy bien cuál es la filosofía de los derechos fundamentales y de la Corte Constitucional en relación con este problema. Muchísimas gracias.